Electroterapia. La electroterapia consiste en una corriente eléctrica aplicada a un sistema biológico para cambiar un proceso fisiológico. Empezaremos viendo la corriente alterna de frecuencia media. Comenzamos por la corriente interferencial. Esta se suministra a través de dos series de electrodos. Estos a su vez se cruzan sobre la piel e interfieren generando una amplitud mayor. La diferencia entre las frecuencias de las dos corrientes alternas se denomina frecuencia de la pulsación, mientras que la frecuencia de la corriente alterna original se llama frecuencia transportadora. Cuando hablamos de la corriente premodulada, nos damos cuenta de que tiene la misma onda que la corriente interferencial, pero solamente utiliza dos electrodos, a diferencia de la interferencial que utilizaba dos pares de ellos. La corriente pulsada es una corriente de flujo interrumpido que puede fluir en una sola dirección. Esta puede ser monofásica, promueve la cicatrización y el tratamiento del edema agudo. También se denomina corriente pulsada galvánica. La corriente pulsada bifásica o asimétrica se puede presentar como simétrica o asimétrica, equilibrada o desequilibrada. Algunos parámetros que dependen del tiempo son la duración del impulso, duración de la fase, el intervalo interpulso, el tiempo encendido y el tiempo apagado, la amplitud y la frecuencia. Las rampas son los tiempos respectivos en que aumenta la amplitud de corriente hasta llegar a su máxima amplitud en el tiempo encendido, ascendente, y descender hasta el punto cero, descendente. Su uso y expresión. Normalmente se utiliza para producir contracciones musculares, para simular fases de contracción voluntaria o para disminuir la fatiga muscular. Se expresa utilizando en primer lugar el tiempo de estimulación y luego el tiempo de relajación, y se puede escribir de la siguiente manera. La estimulación de los potenciales de acción en los nervios. La corriente eléctrica despolariza la membrana nerviosa, generando un potencial de acción. Una vez este se propaga a lo largo del axón, el cuerpo humano lo reconoce como si fuese un estímulo fisiológico. Pero, ¿qué es ese potencial de acción? El potencial de acción es la unidad básica de comunicación nerviosa, pues el potencial de la membrana en reposo está cargado de manera negativa con respecto al exterior. Entonces, cuando se aplica un estímulo suficiente, los canales de sodio en la membrana celular se abren rápidamente, mientras que los canales de potasio se abren lentamente. Entonces, el sodio se precipita al interior de la célula a través de los canales abiertos. Una vez en el interior, se carga de manera positiva, invirtiendo el potencial de la membrana. Entonces, la despolarización y la repolarización secuenciales de la membrana son provocadas por el flujo cambiante de iones a través de la membrana celular. Ese es el potencial de acción. En esta gráfica podemos observar cómo se da el proceso de despolarización y repolarización. Aquí vemos cómo el proceso de despolarización aparece una vez se supera el umbral, para seguir el proceso de repolarización una vez alcanza el potencial de acción y desciende. Esto sucede cuando se pasa de una carga positiva a una carga negativa. En la despolarización se pasa de una carga negativa a una positiva. Entonces aparecen dos periodos llamados periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto aparece una vez que el nervio está despolarizado, ya que no se puede excitar más. En cambio, el periodo refractario relativo es un breve periodo tras la despolarización
en donde se precisa un estímulo más potente para producir otro potencial de acción. La cantidad de electricidad que se necesita para producir un potencial de acción depende del tipo de nervio. En esta curva de fuerza y duración podemos encontrar la representación gráfica de la combinación mínima de amplitud de corriente y duración de pulso, necesarias para despolarizar un nervio. Esta cantidad es dependiente del tipo de nervio, encontrando que la amplitud menor y la duración de pulso menor nos sirve para despolarizar nervios sensitivos, como lo indica la gráfica, mientras que la amplitud más alta y el pulso más largo nos sirve para despolarizar las fibras C. Algunas circunstancias destacables son que los pulsos de menor duración suelen ser menos molestos y mejor tolerados, que la estimulación subumbral no produce ninguna respuesta porque la estimulación cae antes de la curva que vimos en la anterior tabla, y que los valores para generar una respuesta pueden variar en pacientes de uno a otro o pueden diferir en un mismo paciente pero en dos momentos distintos. Otra cosa importante es que se necesita más amplitud de corriente si se usan electrodos más grandes, así como saber que si el estímulo no supera el umbral no se produce ninguna respuesta. La amplitud debe aumentar de forma brusca, de lo contrario el nervio se adaptaría al estímulo y no generaría un potencial de acción. La velocidad a la que viaja un potencial de acción depende del diámetro del axón y de si el nervio está o no mielinizado. Así encontramos que la conducción saltatoria es una aceleración de la conducción de los potenciales de acción a lo largo del nervio, la despolarización muscular directa. Los músculos inervados se contraen en respuesta a la estimulación eléctrica cuando un potencial de acción estimulado alcanza el músculo a través del nervio motor que lo inerva. En oposición a este, los músculos denervados se contraen cuando la corriente eléctrica causa directamente la despolarización de las células musculares. Los efectos iónicos de las corrientes eléctricas, ya que la mayoría de las corrientes eléctricas que se usan con fines terapéuticos buscan no dejar carga en el tejido a través de la utilización de ondas bifásicas. Esto se logra ya que el cátodo atrae los iones cargados de manera positiva y el ánodo atrae los iones cargados de manera negativa, no dejando carga en el tejido. Algunas de las contraindicaciones más importantes son la interferencia de la estimulación eléctrica con arritmias tratadas o no tratadas con un marcapasos. Otra de las contraindicaciones es la aplicación de corrientes sobre senos carotídeos que pueden inducir en un descenso rápido de frecuencia cardíaca que provoca un desmayo. Asimismo, la estimulación puede aumentar la circulación, incrementando riesgos de que se liberen embolos. Por eso la importancia de valorar la zona de inflamación o enrojecimiento y el aumento de la sensibilidad. La aplicación en zonas pélvica, abdominal, del tronco y lumbar durante el embarazo solamente está restringida al control del dolor durante la dilatación y el alumbramiento. Precauciones: patologías cardíacas, deterioros de estado mental, tumores malignos, irritación cutánea o heridas abiertas. Efectos adversos: un electrodo colocado de manera errónea puede generar una quemadura. El material del que se compone el electrodo puede generar alergias. Puede haber un dolor durante la estimulación eléctrica. Este se mejora aumentando la amplitud de manera lenta. Técnicas de aplicación. La posición del paciente. En primer lugar, se debe definir la zona a tratar, los objetivos del tratamiento y el dispositivo a utilizar. La posición del paciente debe favorecer su comodidad y bienestar. Usualmente los pantalones cortos son mucho más adecuados
para ejercicios de estimulación colocada. Los tipos de electrodo. Los electrodos se conectan a una máquina mediante cables de plomo forrados. Los más usados tienen una cubierta que actúa como un medio conductor, y el número de usos de un electrodo depende del gel conductor y del cuidado del electrodo. Estos se cuidan pegándolos a una lámina plástica y colocándolos dentro de una bolsa de plástico hermética. Algunos de estos electrodos, como los de goma de carbono, se deben limpiar con agua jabonosa templada. Además, no se debe usar alcohol ya que degrada la goma del carbono. Hay algunos electrodos de tejido conductor que adoptan la forma de una prenda. Estos se colocan apoyándolos suavemente sobre la piel sin arrugas ni defectos. Y no se debe colocar sobresalientes óseos por la resistencia del hueso que presentan. La distancia entre los electrodos indican también qué tan superficialmente viajará la corriente. Por tanto, mayor sea la distancia, la corriente se desplazará a más profundidad.